Bienvenidos y bienvenidas a esta unidad número 6 en la que nos vamos a adentrar en el perfil del ciberdelincuente. Como veis, esta unidad la hemos dividido, el capítulo del manual lo hemos dividido en dos unidades. La primera unidad donde vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a hablar de los hackers, aunque tenemos que hacer aquí un breve inciso, y es que no todos los hackers son ciberdelincuentes, ni todos los ciberdelincuentes son hackers. Lo único que todo el movimiento de seguridad informática y toda la comunidad hacker pues no está muy contenta con la definición que se da, porque está muy estigmatizada, y asociamos hacker a cibercriminal, pero no es así. Aunque hablemos aquí de hacker, siempre estamos hablando de cibercriminal. Vamos a hacer aquí algunas distinciones entre hacker y cracker, pero bueno, esto es lo primero que debemos tener en cuenta. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta unidad más en concreto? Bueno, pues precisamente eso, vamos a tratar de luchar contra la mala imagen que tiene el hacker cinematográfico, que no tiene nada que ver con el cibercriminal, no tiene que ver nada con el hacker o el hacker ético, que es un factor importantísimo de primer orden en la ciberseguridad informática. Y luego nos vamos a adentrar pues en ese perfil de ciberdelincuentes más técnicos, el ciberdelincuente técnico, que aquí denominamos hacker, porque no tenemos otra palabra, y vamos a ver, bueno, pues las diferentes denominaciones, en qué consisten las diferentes tipologías y cuáles son las características. Como veis aquí, pues tenemos un montón de palabrejas, todo está en inglés, no os preocupéis, tenéis que saberlo así, porque en el examen va a caer así. Si no controláis el inglés, bueno, no digo nada, pero no os preocupéis que tampoco va a ser muy complicado. En concreto, vamos a empezar por la primera parte. Ya está hecha la aclaración del concepto de hacker versus cibercriminal que tenía aquí apuntada, y sobre esa premisa, pues cada vez que hable de hacker, tener en cuenta que estamos hablando de cibercriminales, ¿de acuerdo? Y bueno, en cuanto a la primera parte, esto que hemos visto del hacker cinematográfico, ¿no? Pues es el hacker cinematográfico por lo siguiente, porque son los grandes protagonistas de las primeras formas de criminalidad informática, ¿no? Y el modelo que tenemos en el cine, no tanto en las series actuales, porque Mr. Robot y tal, tenemos diferentes series que sí se pueden acercar un poquito a lo que es el perfil de determinados ciberdelincuentes, el perfil de determinados hackers, no todos, pero el que tenemos dentro de la memoria colectiva pues es el siguiente: es un genio informático, es un joven superdotado con problemas de adaptación social, y todo su interés en el mundo y todo su interés está enfocado en el mundo cibernético, olvidándose del mundo real. Esto nos lleva hacia un perfil de hombre blanco de 14 a 19 años, de clase media, un nivel alto de inteligencia por encima de 120, y excluido socialmente, y que se asocia con otras personas que están fascinadas también por ese mundo ciber y por las tecnologías y el uso de ordenadores. Muy importante que tengamos en cuenta que no hay un perfil único de ciberdelincuente, ni es un perfil estático. Lo que podemos estar hablando ahora pues puede cambiar, y de hecho cambia, pero bueno, las bases, las premisas básicas las podemos tener en cuenta. ¿Y qué es el ciberdelincuente? Pues es el sujeto que delinque utilizando el ciberespacio como parte esencial o central en este sentido. Luego veremos que tiene diferentes matizaciones, como es la tecnificación de diferentes delincuentes, de diferentes tipologías delictivas. Y el cibercriminal común, nos vamos hacia el cibercriminal común, no hace falta, sobre todo en el ámbito de la cibercriminalidad económica, no hace falta que tenga conocimientos profundos informáticos, porque cada vez el crime as a service es más importante, es decir, el crimen como servicio, que podemos ir a cualquier lugar, a cualquier página y recoger pues cualquier herramienta para hacer el mal en el ciberespacio, y no hace falta que tengamos conocimientos. Además, esa es la evolución que está teniendo, ¿no?, el ciberespacio. Estamos en la web 2.0, donde ya lo dominamos nosotros. La web 3.0 la vamos a poder configurar sin ningún problema, que esa es la diferencia entre la web 1.0, 2.0, 3.0, donde cada vez el usuario tiene mayor protagonismo. Bueno, pues en el cibercrimen también tiene mayor protagonismo y no hace falta que tenga excesivos conocimientos de informática. Adentrándonos un poquito más dentro de lo que es la introducción hacia el perfil del ciberdelincuente, pues ni siquiera dentro de las categorías que vamos a ver a continuación existe un perfil único. Podemos categorizarlos igual que hemos hecho con las diferentes tipologías, como el cibercriminal político, y como vemos no hay perfiles únicos, porque tenemos desde el script kiddie, que vamos a ver quién es ese chavalote, el script kiddie hacktivista, cuesta hasta pronunciarlo, al ciberterrorista, no tienen nada que ver, o
aquellos hackers que están al servicio de los estados, en esta ciberguerra en la que estamos inmersos. O el cibercriminal económico, nada tiene que ver el insider, vamos a ver quién es, con el mulero, vamos a ver quién es el mulero, de phishing, o los hackers que están súper especializados para herramientas que inciden sobre por ejemplo, los elementos bancarios. Y dentro de los cibercriminales personales sociales, pues nada tiene que ver el ciberbullying, que tiene su actividad dentro de los centros educativos, al cybergroomer, que es el acosador sexual. Vamos a ver cada uno de ellos, sobre todo en la siguiente unidad, para que nos hagamos una idea. Pero lo primero es que ni siquiera dentro de las categorías pues tenemos perfiles únicos o definidos. Y todo esto nos lleva a la dificultad que tenemos del profiling, ¿no? del perfilado, aunque he de deciros que se han hecho diferentes esfuerzos en este sentido, aunque no existen muchos estudios cuantitativos ni cualitativos. Y en los cualitativos, sobre todo, pues existen problemas de representación. Pero tenemos el caso del Hacker Profiling Project de Chiesa Ducci. Son autores italianos que pusieron en marcha pues un proyecto bastante interesante. De deciros que nosotros aquí en España pues lo estamos intentando retomar y estamos intentando hacer algo desde la Secretaría de Estado de Seguridad, el INCIBE y la Universidad Autónoma y la UDIMA. Tenemos ahí un grupo de investigadores que estamos trabajando en este profiling del ciberdelincuente. Vamos a ver qué nos encontramos o qué datos podemos recabar para ayudar a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad en la persecución de estos delitos. Bien, sobre los hackers, vamos a adentrarnos. No hay un único tipo de hacker, tenemos muchísimos. ¿La evolución que ha sufrido a lo largo del tiempo? Bueno, pues en los 60 teníamos al true hacker, en los 70 tenemos al hardware hacker, en los 80 tenemos al game hackers, que lo que quería era pues romper la seguridad de diferentes juegos. En los 90 ya tenemos la dualidad entre el hacker y el cracker, ya se empieza, esa comunidad de hackers ya empieza a decir no todos somos ciberdelincuentes, somos hackers de sombrero blanco, somos hackers éticos, esto hay que cambiarlo, y sobre todo se fundamenta en las intrusiones dentro de los sistemas, dentro del uso de la red, dentro de esta hiperconexión, estamos hablando de los 90. Y actualmente pues también podemos hablar de los hackers clandestinos dentro de esta web 2.0, que son los que desarrollan estas herramientas y ataques, sobre todo con finalidad económica, y luego los que tienen pues detrás una ideología política en la que están los ciberhackivistas. La primera acepción, debemos también, aquí vamos a ver dos acepciones, ¿no? Por un lado tenemos una acepción amplia en la que la clave es la ilicitud. Y esta definición nos dice que es cualquier persona con conocimientos informáticos que realiza alguna actividad ilícita o no autorizada en el ciberespacio. Deciros que con las modificaciones que ha sufrido el Código Penal actual español, pues la mera intrusión en un sistema ya es delito. Eso hay que matizarlo después, bueno, pues con la intención que pueda tener y diferentes cuestiones, pues, como puede ser pues para el desarrollo informático, ¿no? Para el desarrollo de la seguridad informática, pero bueno, en principio, y ese es uno de los problemas que tenemos con la criminalización de los hackers, que vamos a ver a continuación, y es que como está criminalizada la conducta, pues también están criminalizados ellos. Y aquí debemos tener en cuenta que tenemos hacker, cracker, freakers, piratas, fraudster, hacker, malicious hacker, personal problem solvers, career criminals, trend advocates, script kiddies, cyberpunks, hackivistas, virus writers, professionals, cyberterrorists, spammers, snoopers, spoofers, snipers. Tenemos de todo, pero eso tiene que ver con las tipologías que hemos ido viendo, ¿vale? Y un poco la evolución que ha tenido, pero estamos hablando de ese cibercriminal, sobre todo, que se fundamenta en esa actividad ilícita o no autorizada en el ciberespacio, que sobre todo son intrusiones para obtener datos que luego se pueden utilizar de diferentes maneras. Lo que vemos aquí que pone motivaciones, no son motivaciones, son motivaciones, lo cambiaré, pues las motivaciones que tenemos son la económica, la venganza, como puede ser la de los insiders, el dinero, la curiosidad y sobre todo la curiosidad que está en la vieja guardia, ¿no? En los old ones, en este sentido. Pero bueno, otra de las clasificaciones que tenemos de hacker es la que hace Mazquat III, en la que nos habla de cyber offenders, que son estafadores y ladrones, hackers, que son los intrusos de sistemas, crackers, que son los hackers malos, de robo de contraseñas y demás, escritores de códigos maliciosos y los distribuidores de este código malicioso, piratas, acosadores, extorsionistas, acosadores, pedófilos, espías de empresa, espías de gobiernos, ciberterroristas, aprendices recién iniciados, hackers maliciosos, hackers éticos, hackers tranquilos, expertos paranoicos, ciberguerreros. Como veis, pues tenemos diferentes cuestiones. He de deciros que
La clasificación que se realiza en el Hackers Profiling Project es muy interesante, hace una clasificación de 8 tipos de ciberdelincuentes, lo tenéis en el manual, en uno de los pies de página, ahí podéis ver las diferentes cuestiones y es interesante que veamos las diferentes características entre uno y ello para que veamos que nada tiene que ver el script kiddie, por ejemplo, con el hacker que está a servicio de un gobierno como un miembro más, como un cibersoldado más en esta ciberguerra. Bien, de este concepto amplio nos vamos a un concepto más estricto en el que pues ya entra el samurái informático, es este hacker que lo que busca es la seguridad informática, ¿no? Que es un experto en informática que busca superar las barreras, a veces sin entrar en lo delictivo, aunque como os digo, cualquier intrusión se puede considerar delictiva, a no ser que estemos en un entorno controlado, pero bueno, esas son otras cuestiones, para la mejora de la seguridad informática en las redes y sistemas. Las motivaciones, complementando lo que hemos visto anteriormente de estas motivaciones, sobre todo es el voyeurismo, el entretenimiento y la voluntad de notoriedad, ¿no? Yo soy capaz de entrar aquí, de hacer estas cosas, bueno, pues como aquel chavalote que entró, que además era malagueño y lo que hizo fue entrar en una base de submarinos nucleares americana, cosillas que se hacían, ahora también se siguen haciendo. Y aquí en este caso, pues también para poder ver un poquito el perfil, aunque ya digo, existe multitud, debemos tener en cuenta el ámbito de las habilidades sociales, donde siempre se ha considerado pues, que eran pobres en habilidades sociales, pero bueno, ahora hay que tener en cuenta que las habilidades sociales online también son importantes, ¿no? Y ellos sí tienen habilidades sociales online, de hecho hay muchos que se relacionan online muchísimo mejor, bueno, ahí es donde viene el problema, se relacionan muchísimo mejor que en el ámbito offline, y en este caso pues también existen sus propias normas, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta también las redes que se forman online y el tipo de comunicación que se produce en el ámbito online, y esas propias normas que tenemos, y eso nos lleva a la ética del hacker, ¿no? Que sobre todo se basa esta ética del hacker en la comprensión de la red como un lugar sin barreras y en el que se debe poner en común la información y todo tiene que ser libre, todo tiene que estar en abierto y por tanto luchan contra aquellos estados, aquellas empresas, sobre todo empresas, que tratan de dominar, de tener una posición dominante en el ciberespacio. Y bueno, pues ellos mismos se consideran como magos de la programación y de la cultura virtual. Bien. Lo que decía, el debate que tenemos sobre el hacking, ¿no? Que es ilícito el simple acceso y eso, bueno, pues así se difumina el concepto entre hacker y cracker y el debate que llevamos sobre la ciberseguridad. No necesitamos hacker para poder tener ciberseguridad, pero cuando es ilícito todo lo que se hace, eso nos lleva a un problema y eso nos ha llevado al paso de la edad de oro de los hackers, que estaban considerados pues como que eran la leche, a criminalizar la figura, ¿no? Y aquí tenemos de todo, tenemos aquellos hackers que se han orientado pues por un lado hacia el cibercrimen, también empujados por esa estigmatización y también empujados pues por el reclutamiento de las diferentes organizaciones, lo vamos a ver después, y hacia el desarrollo del software abierto o el fichaje por empresas de ciberseguridad. Como vemos, pues se pueden diversificar hacia diferentes cuestiones. Y aquí lo que decía, que los propios hackers pues, introdujeron el concepto de cracker, que es aquel que roba información o causa daños serios y sobre todo pues lo que está detrás es ese lucro económico y esa actividad ilícita. Y por último debemos tener muy en cuenta, sobre todo aquellos más jóvenes, pues la captación que realiza la delincuencia organizada sobre ellos para sus fines. Y lo que decía, el crimen como servicio, que ya no es necesario ser experto en informática. Y por último que debemos tener en cuenta los script kiddies, que son inexpertos pero que causan grandes daños fruto de su impericia y también pues de las herramientas que están usando. Y sobre todo estos script kiddies se los puede reclutar por parte de organizaciones delictivas que también les pagan su formación, porque tienen, como hemos visto aquí, tienen auténticos departamentos de I+D+I dentro de las diferentes organizaciones criminales, dentro de las diferentes mafias, aunque eso, bueno, vamos a entrar a conocerlo un poquito más adelante, cuando en la siguiente unidad, donde entramos a conocer ya directamente a el perfil de cibercriminal económico, cibercriminal social, personal y el cibercriminal político. Y por mi parte, pues nada más, hasta aquí esta unidad, que es cortita, y como siempre, pues me tenéis a vuestra disposición para cualquier duda, cualquier cuestión que queráis plantearme a través del ciberespacio o a través de las tutorías telefónicas.